Tabla de direcciones MAC. Los switches utilizan las direcciones MAC para poder conmutar bien la información y de esa manera podemos enviar las tramas desde unos dispositivos host a otros. Ellos son los que marcan esa ruta dentro de los switches. Entienda esto, conmutación funciona dentro de los switches. A los routers, por supuesto, la conmutación nos puede afectar, pero realmente solamente en la interfaz, que es la parte de la capa 2. Los routers enrutan y los switches conmutan. Es una función parecida, ¿bien? El algoritmo es diferente para tomar decisiones, pero los switches arman la tabla de direcciones MAC. Y esa tabla de direcciones MAC conoce a todas las direcciones MAC de los hosts directamente conectados a ellos. Y por lo tanto, cuando es recibida una trama, la trama puede ser enviada a el host de destino, porque resulta que también se conoce la dirección MAC del host de destino. Se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puertos por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se le agrega a la tabla junto con el número de puertos de entrada. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza al temporizador de actualización para esa entrada de manera predeterminada. La mayoría de los switches de Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos. Si la dirección MAC de origen existe en la tabla, pero en el puerto diferente, el switch la trata como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con el número de puerto más actual. Es decir, cada switch recibe constantemente tramas y las va ingresando en su tabla de direcciones MAC de manera actualizada, la mantiene actualizada. De esa manera, él siempre va a saber de por dónde recibir información y hacia dónde enviarla. Si la dirección MAC de destino no se conoce, entonces el switch toma la decisión de enviar la dirección MAC a todos los puertos del mismo. ¿Quién va a contestar? Evidentemente va a contestar el host que tenga asociada su dirección MAC a su dirección IP, tal y como sucede con el ARP. Muy bien, ese dispositivo que va a contestar es el único que responde. El dispositivo, los demás dispositivos no responden, por lo tanto descartan la trama que les fue enviada a todos. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC, examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviar un solo puerto. Es decir, no tenemos que enviarle a todos los puertos, ¿verdad? Si tenemos definida la trama con una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Entonces, no se tiene que hacer un broadcast a cada rato, sino que se puede hacer simplemente un unicast, porque va directamente al host que le interesa recibirla. Velocidades de switch y métodos de reenvío. Tenemos la conmutación de almacenamiento y reenvío, en donde se recibe toda la trama y se comprueba la comprobación de redundancia cíclica, bien, que garantiza que todos los bits que llegaron son correctos, bien, y bueno, el switch inmediatamente busca la dirección de destino y envía toda la trama a ese puerto correcto. Muy bien, la conmutación de corte, en este caso se reenvía la trama antes de que se reciba por completo. Como mínimo se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar y se envía en pedazos pequeños. La ventaja de la conmutación y almacenamiento y reenvío es que obviamente se hace una comprobación de redundancia cíclica y por lo tanto se verifica si está correctamente la trama y se puede reenviar. En caso de no estarlo, se descarta. Y por lo tanto, se puede resguardar ancho de banda, porque si las tramas no llegaron correctamente, no hay que enviarla y con eso se guarda un poquito de ancho de banda.
La conmutación de almacenamiento y envío también requiere que se aplique calidad de servicio, pero para la capa 2. De esa manera se puede verificar el tipo de tráfico que se está enviando y se le puede dar la prioridad necesaria a, por ejemplo, el dato de la voz sobre IP. No tienen el mismo que si tú navegas en una página web y lo que quieres es verificar tu correo electrónico, no se le da la misma prioridad al tipo de trama. Pero vuelvo y repito, esa es una calidad de servicio aplicada a la capa 2 del modelo OSI y capa de enlace de datos, porque afecta directamente a las tramas. En la conmutación de corte simplemente se reciba lo que se reciba, no importa lo que haya llegado, lo primero que se recibe, el switch puede enviar, lo que le interesa es realmente verificar cuál es la dirección MAC de destino para poder enviar inmediatamente la información, sin validar ningún tipo de error en la información que se está recibiendo. O sea, no se sabe si llegó completo o incompleto los bits de cada una de esas tramas. Para ello tenemos dos variantes, como la conmutación de avance rápido, en donde se envía la información solamente sabiendo la dirección de destino, y el switch envía con errores o sin errores, y por lo tanto le corresponde al switch de destino descartar las tramas que llegaron incompletas. Y tenemos la conmutación sin fragmentos, en donde el switch debe aplicar una alta latencia contra la integridad, ¿ok? Es decir, hay un retardo y la información tiene que llegar completa en esa conmutación de almacenamiento y reenvío. Bien, eso quiere decir que para evitar los retardos y que llegue la información completa, se hace una verificación de los primeros 64 bytes de la trama. Les recuerdo que 64 bytes es el mínimo necesario para saber si la trama llegó con los bits completos. Bien, la interfaz tuvo que haber recibido los bits completos, los 64 bits completos para poder empezar a trabajarla. Debido a que, obviamente, se necesita verificar si llegaron completos para poder aceptar la trama y continuar enviándola. Si en ese tiempo no se recibió la trama completa, entonces queda descartada inmediatamente. Por lo tanto, el switch utiliza una memoria intermedia, ¿bien? Y esta es la que almacena en esos buffers. Cada interfaz tiene un buffer, una memoria chiquitica, que permite almacenar esas tramas antes de enviarlas y donde él evalúa la dirección de destino. Y por lo tanto tenemos dos métodos. Una que es la memoria basada en puertos, donde la información se almacena en cada puerto y se verifica, por supuesto, la dirección de destino para poderla reenviar. El asunto es que, bueno, la memoria basada por puertos, cada información que se vaya recibiendo depende del dispositivo de destino para poder recibir cada una de las tramas. Es decir, se hace una cola de tramas mientras se va decidiendo a poder enviar esa información al destino. Y la memoria compartida, en donde todos los puertos del switch dependen de un solo buffer general para todos esos puertos, están compartidos entre ellos, y donde las colas, evidentemente aquí sí se tienen que hacer colas porque los puertos pueden recibir información de diferentes puertos hacia otros puertos distintos a todos ellos, y por lo tanto tiene que haber una cola en el buffer para poder enviar la información de todos estos puertos. Y de igual manera toda esta información es analizada y es enviada a los destinos. Y el almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos. Por lo tanto, se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos, como por ejemplo un servidor específico al que le quieras dar más ancho de banda que otros computadores o otros hosts en la red. Y ahora vemos lo que vendría siendo el concepto de duplex y velocidad. En este caso, obviamente hay una combinación entre lo que es la velocidad del puerto o de la interfaz y lo que vendrá siendo el duplex full o el half duplex. En este caso, el half duplex envía
El half duplex permite el envío o recepción de información no al mismo tiempo, uno envía, otro recibe. En el caso del full duplex, ambas interfaces tienen la capacidad de trabajar al mismo tiempo enviando y recibiendo por multiplexación. Ahora sí entendamos esto. Todo puerto full duplex tiene que ir con otro puerto conectado full duplex. Y todo half duplex tiene que ir con half duplex. No pueden manejarse coordinaciones de tiempo de full duplex y half duplex juntos. Eso no funciona. Sin embargo, hay algo que se llama la autonegociación, que es que obviamente tú configuras el switch como auto, él se va a adaptar a la velocidad y el duplex del host que tenga directamente conectado. Los puertos Gigabit Ethernet solo funcionan en full duplex. Una vez más, mencionamos que si tenemos una interfaz de un switcher y otra interfaz de otro switcher configuradas en duplex diferentes, obviamente ese reloj de información para poder enviar tramas no va a funcionar y es necesario que se manejen de la misma manera, full duplex con full duplex y half duplex con half duplex. El auto MDISC de Cisco simplemente permite que las interfaces tomen decisiones para que se configuren automáticamente en full duplex o half duplex y la velocidad respectiva de forma automática. Él se va a adaptar de forma automática a la velocidad y el duplex que tenga el host que está conectado directamente o el switch que está conectado directamente.